Muchachos, estamos en un nuevo episodio jugando retos y hoy vamos a hacer con Argentina, con el entrenador de Fernando Gago. Muchachos, como ya habrán visto en el primer video de este reto, que básicamente es retos simulados con selecciones, con diferentes selecciones, pues el otro día hicimos una encuesta y quedó Argentina como líder. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Comprar toda la plantilla de Argentina, titular y suplente. Y bueno, hoy ya no estamos en la Premier, sino que estamos en la Liga de España. Para ver cómo nos va, ¿no? Porque igual la Premier es un poquito más nivel. Hay que ver, pero yo creo que nos puede ir muy bien con Argentina, es que tiene un equipazo. Entonces, nada, vamos a fichar primero a Messi, eh, a Dybala, Lisandro Martínez, Cuti, etcétera. Dibu, hartísimo. Lautaro. Nah, vamos a comprarlos y bueno, cuando fichemos, más yendo. Bueno, muchachos, después de estar un tiempo ya agregando a todos los jugadores así, básicamente agregué a todos los que fueron al mundial, así los que tienen también potencial, más que todo el futuro, ¿no? Y bueno, portero tengo tres. Yo creo que los que voy a comprar es Emiliano Martínez, titular. Y Rulli, hay que ver. Y Borré me gustaría mucho que fuera como convocado, por decirlo así, porque para mí es buenísimo. Hay que ver. Lateral derecho, lo tenemos a Nahuel Molina como titular. O si no, Montiel. Pero yo creo que Nahuel Molina va a ser titular. Y la pelea estaría en estos dos, ¿no? ¿Quién será el suplente en sí, no? O podemos comprarlo como defensa, que creo que como también 10 es mayor y ese puede ser el otro año, hay que ver. Defensa pues Lisandro Martínez y Romero. Bueno, Figar lo agregué solo para agregar, por si acaso. Otamendi, esta temporada pues se viene, aparte es baratísimo. Y yo creo que el cuarto sería Senesi, ¿no? Y claro, ahí faltaría uno. Cuando se retira Otamendi, igual compramos a Foy. Es la cosa, eso es lo que decía, ¿no? Lateral izquierdo, sin más, esos dos, los titulares y suplente. Mediocampo, supongo que va a ser Enzo Fernández, McAllister y De Paul. Paredes, suplente con Palacios o Guido Rodríguez, que bueno, no la agregué. Y lo Celso para la temporada porque está cedido en el Villarreal, entonces no puedo ficharlo. Eh, Ahí está, Messi, extremo derecho, supongo que extremo izquierdo. Igual MCO. Dybala, ese le iba a titular. Y Di María, ahí extremo. Yo creo que Di María va a estar 2 temporadas y se va a retirar. Igual, un poco igual que Messi, pero Messi igual como tiene más media, aguanta más. Y bueno, igual le podemos hacer el cambio de posición a MCO y sube mucho más. Entonces nos vendría bien. También está delantero, pues estos tres. Yo creo que a Correa lo vamos a cambiar a extremo izquierdo porque no hay muchos. Bueno, también está Nico González y Papu Gómez, pero Nico González creo que sí. Pero hay que ir viendo, ¿no? También está por ahí Garnacho y Ezequiel Ceballos que no sé por qué no están agregados, pero bueno, ya los agregaré ahorita y supongo que lo vamos a fichar. Igual los fichamos y los cedemos porque no van a tener minutos en la primera temporada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero así ya tenemos un equipazo, ya todo más de 82 de media. Vamos a pasar unos días y bueno, solo pasar los días porque no puedo entrenar porque básicamente sería por gusto. Al final debo entrenar con los jugadores. Bueno muchachos, ya llegaron creo que la mayoría de los informes. Ah, no, llegaron todos. Pues perfecto. Nada, vamos a comenzar a fichando y claramente el primero que vamos a fichar. Creo que nadie cambió de equipo, ¿no? Vamos a fichar primero a Messi, al Dibu, a Emiliano a Lisandro, a todo eso. Vamos a ver a ficharlos, ¿no? Bueno, llegó. Llegó el mejor de Argentina, ¿no? Y del mundo. Pues nada, yo creo que con esto ya tenemos un equipazo. Vamos a ver cómo nos va, pero ya con Messi esto puede ser una locura. Bueno muchachos, mientras fichamos, les hago acuerdo que suscríbanse, denle like y comenten lo que quieran. Bueno,
Ya hemos completado toda la alineación titular, solo nos falta nadie. De ahí solo nos falta completar los suplentes, que ya nos falta como, creo que unos 5 jugadores, 2 delanteros, un extremo, un mediocampista y un portero, creo. Pero bueno, vamos a ir primero al partido acá. Y nada, bueno, antes de ir al partido, vamos a enseñarles un poquito las equipaciones, que eso les enseño recién ahorita. Esta es la primera, la verdad es que no, tampoco puede, creo que quedó muy igual. Igual pude haberlo hecho mejor, pero bueno, ahí está, ¿no? La segunda, pues es la morada. Aquí les voy a poner igual la, la imagen que sea, o sea, la foto que yo encontré. Y bueno, la tercera la verdad es que es una del 2018 del Mundial, la secundaria. No es nada igual, pero es más, los colores son iguales. Vamos a ir con la primera, ¿no? Hay que ver. Y bueno, antes de simular, les acuerdo que suscríbanse, comenten lo que quieran y denle like al video si les gustó, ¿no? Vamos a simular. Vamos a ver cómo va el comienzo. Podemos bien, ¿eh? Dybala, Acuña, Messi y Messi. Pues nada, Messi vuelve a la liga con un doblete. Bueno muchachos, ya estamos en el segundo partido de la simulación. Y bueno, ya solo faltan dos fichajes, Garnacho y Palacios. Que bueno, los ficharemos en el último día, así, ¿no? Y vamos a jugar ahora contra el Girona. Ojo que hemos comenzado bien, nos ha tocado rivales un poco factibles, ¿no? Que ya con Messi es mucho más fácil todo, ¿no? A ver cómo nos va contra el Girona, que el otro día le ganó al Real Madrid. Ojo, cuidado de una sorpresa, no creo. Y pues Castellano no metió goles. Cuidado, Nah, Castellano hizo un poco la ley de Let's porque es argentino, y le metió a Argentina Juniors. Nah. Bueno, que ahora sí viene un partido difícil, contra el Athletic Bilbao. Este sí puede ser complicado. Ojo que, bueno, convocan a Argentina y convocan a todo mi equipo. Qué equipazo sacamos, Bueno, ya estamos ahí terminando las ofertas con Palacio y Garnacho. Ojo, Garnacho no le gustó la oferta. Bueno, vámonos, vamos a simular el último partido de este mes y ahí simulamos de uno a todo. Vamos a simularlo. Uno, dos, tres. Pues empate 2-2. Chicharrito doblete, ¿Qué hace Chicharito en el Atlético Bilbao? No lo sé. Ya hicimos todos los fichajes. Y ojo que los... Ahí llega Garnacho. Se saluda con Fernando Gago. Y bueno, terminamos todos los fichajes. Hicimos 22 fichajes si no me equivoco. De titular y suplente lleno de Argentina. Y bueno, vamos a hacer un repaso rápido de los fichajes. Y ojo que, a ver, estos precios no son reales, pero una selección completa argentina cuesta alrededor de 954 954 mil 964 mil. Ahí dice los gastos de esta temporada. Eso hemos gastado. O sea, es verdad que en la vida real esos precios son diferentes porque acá a veces algunos están muy bajos o no muy altos. Es por la media, en la vida real es por su nivel. Pero bueno, vamos a hacer repaso rápido de los fichajes. Que bueno, básicamente puro argentino, que ya sabrán quiénes son, ¿no? Vamos a hacer rápido. El primero, el primero fue Messi. Después le siguió Tamendi, Romero, Montiel, Álvarez, Lautaro acompañándolo ahí. De Paul, Di María, Senesi, Ojo Molina y algunas ventas también. McAllister, titular, también va a venir. Ojo los dos laterales izquierdos. Dybala y Enzo Fernández, que hacen muy importantes también. Como con el Dibu, Lisandro Martínez. A ver, le voy, los compré más que todo para que Julián Álvarez sea titular y suba muchísimo en media. Y estos sean buenos suplentes, ¿no?
porque yo podría haber comprado a Correa, pero tiene mucha media y después no iba a jugar Julián. Burray, que bueno, me gusta, buenísimo. Palacios y Garnacho. Hagamos algo, voy a hacer algo. Si Garnacho a mitad de temporada no juega más de 7 partidos, o sea, si juega 7, lo mando seguido y compro, yo que sé, a cualquiera, así, hartísimo. A Papo Gómez, a Nico González, a Ocampos, así. Pero si juega 8 partidos, se queda. Y si sube media, ¿no? Si no sube nada, también se va seguido. Pues nada, esos fueron todos los fichajes y vamos a avanzar esta hora rapidito, que no vamos a hacer nada. Bueno, vamos a hacer las dos alineaciones y después pasamos todas las horas, ¿no? Bueno muchachos, ahora sí ya hicimos los entrenamientos, los cambios de posición, hicimos todo. Pues ahora sí vamos a simularlo hasta mitad de temporada. Y bueno, hemos tenido un comienzo un poco extraño. Ahorita ya tenemos el equipo completo, a ver cómo nos va. Vamos a simular hasta... Pues, después de este partido de Mallorca. Vamos a ver cómo nos va en la primera vuelta. Vamos a ver este partido contra Atlético. Bueno, puros empates nosotros. Bueno muchachos, ya estamos en el último mes. Vamos a ir al último partido simulado ahora contra el Mallorca y lo ganamos. La verdad es que me quedo loco con las simulaciones. Estuvieron bien como raras, ¿no? Vamos, oye, estamos bien, pero si ven bien en la tabla, hemos tenido 11 empates. 11 empates, o sea, tienen muchos empates. Vamos a hacer un repaso rápido. Aquí, este mes fue feísimo. Acá ganamos todo. Eso sí, 1-0 así por la justita. El Dibu Martínez se lesionó como 4 meses más o menos. No, perdón, 4 semanas. 7 semanas. Y bueno, se notó un poquito, ¿no? Porque miren esta racha de empates. Bueno, y ganamos a Valencia, bien. 1. Barcelona 1. Almería 2. Arce 3. Villarreal 4. Sevilla 5. Español 6. Atlético 7. Atlético 8 y Girona 9. 9 partidos consecutivos empatados en la liga. Es locos. Y acá están el 9 y el 11. Pues nada, el equipo creo que estará bien. Pues sí. Le hicimos el cambio de posición a Dybala y a Di María de extremos. Y Dybala subió uno y Di María, bueno, subió uno, pues ya lo bajó, ¿no? Bueno, en la delantera Álvarez no está subiendo mucho, Ojo que igual podrían haber subido un poquito más. Vamos a ver ahorita los planes de desarrollo y todo eso y volvemos a simular. A ver quién está siendo el máximo goleador. Pues Messi, ¿quién más? En lo sigue Dybala, Álvarez, los delanteros, ¿no? Bueno muchachos, como dijimos, si Garnacho va a menos de 7 partidos, lo vamos a hacer y es lo que vamos a hacer. Si nos llega una oferta de sesión, la vamos a aceptar. Ojalá sea un equipo pequeño como yo que sé, Brujas, más que todo, no pequeño, sino más que todo es que juegue, ¿no? Soy tonto y no me di cuenta que le renové muy poco el contrato a... Ojo que aparece la copa, vamos a ver cómo nos va contra el Villarreal. Pues perdemos. Pues perdemos. Bueno, vamos a hacer estos partidos rapiditos, los seguidos, a ver cómo nos va. Ganamos al Girona y en la copa seguiremos vivos. Vamos a verlo ahorita. Pues muy bien, seguimos vivos. Pues supongo que aceptaron la oferta de Garnacho y se va a haber cedido. Y nosotros tendremos que ir por un extremo que, bueno, medio malo, ¿no? Suplente, ahí ya vamos a buscarlo. Bueno, ya estamos viendo ahí a los jugadores. Vamos a simular hasta el 29. Supongo que va a salir la copa por aquí. Creo que sí, en el 29, 28, 28 salió el Málaga y seguimos vivos o perdemos. ¿Qué pasará? Bueno, 5-0, le hicimos la manito. Pues nada, llegó Nico González y nada, lo fichamos por un precio muy bueno.
Y bueno, ahorita sí creo que vamos a simular hasta el final de temporada. Ojo, ahí Garnacho se ha cedido. Bueno, ojalá vuelva con mucha media, que nos vendría muy bien. Bueno, ahora sí, vámonos. Bueno muchachos, estamos en el último partido de liga que lo vamos a simular nosotros manualmente y vamos a hacer un repaso antes. Yo no sé cómo voy en la liga, no sé si entré a Europa League, igual quedé campeón de liga, que bueno, es imposible eso, pero no sé. Como verán, aquí no hay nada de Copa a la final, acá tampoco, pues nos elimina el Sevilla, una pena, ya será el otro año. Y bueno, vamos a ver cómo vamos en la liga. Quintos, pues muy bien, pues muy bien, muy bien. La verdad es que en la segunda vuelta creo que ya como que se han acostumbrado más y pues se notó porque hemos ganado muchos más partidos, ya los jugadores están jugando muchísimo más y ya están subiendo, ¿no? Ya se ve un equipo de calidad. O ahí Montiel se lesionó, bueno. Vamos a simular otro partido que bueno, no importa porque no bajamos ni subimos y pues vamos a Europa League que nos viene muy bien. Cuidado que el otro año podemos ganar un triplete igual, y podemos ya comenzar a ganar títulos, que es que esto ya es un equipazo. Bueno, vamos a simular otro partido de liga y a ganar, ¿no? Vamos. Es. Sí, sí, sí. Lautaro y Julián Ramírez, pues los goleadores. Pues vamos a hacer un poquito de repaso de los goleadores. Lautaro Martínez, pues se veía 89 media. Ya tenemos un delantero top ahí con 24 goles. Dybala, pues que sí, sí subió, más 2, 16 goles y 10 asistencias casi. Messi, pues nada, como siempre dando lo mejor de él y solo bajando uno de media, buenísimo. Julián Álvarez sigue subiendo, la temporada yo creo que va a subir a 85 mínimo. Ávila, ojo Ávila, buen suplente, sirvió. Acuña, oye, Acuña, 8 asistencias. Ojo Nico González, que ahí metió dos golcitos, no jugó mucho. Lisandro, más 3 muy bien. McAllister, creo que Paul jugó antes que él, eso fue lo malo. Por eso Enzo subió más. Pero a ver, sí subió. Vamos a ver si la temporada puede superarlo a De Paul y ya es titular de estos dos, ¿no? Esta sería la pareja central. Mediocampista, perdón. Palacio, ojo que subió más, o fuera broma. Boye no jugó mucho, es el cuarto delantero, una pena. Claro, De Paul jugó todo. Ojo, Montiel y Nahuel, ¿quién habrá jugado más? No lo sé, ya lo vamos a ver. Ojo Garnacho, 75 de media. Pues le queda un año y medio más allá en Portugal. Que vuelva con 83 y titularísimo. JB Fico ahí. Quiero ir a ver a Nahuel Molina porque no sé cuánto subió. Hoy María que lamentablemente se va a ir libre porque no puede renovarle. Le puse solo un contrato de un año. Tuve la oportunidad de renovar. Le puse como 70 millones, 70.000 de sueldo y me rechazó. Pues nada, se va a ir libre, pero creo que se va como que a agencia libre y ahí lo va a fichar, ¿no? Porque creo que se retire aquí. Burray, que bueno, ahí jugó cuando se lesionó el Dibu. Otamendi, bueno, menos 3. Pero sí jugó partido, Romero, a ver, no subió tanto, pero tiene buena media. Nahuel Molina jugó un poquito más que Montiel, pero igual podía haber subido un poco más, ojalá en la temporada suba más. Y nada, y el Diego que fuera de broma metió dos asistencias. Pues estamos bien, estamos muy bien. Y es que tenemos mucho nivel en esta plantilla. Vamos a ver cómo nos va en la segunda temporada, que, que ya será en la Europa League. Aquí con los objetivos que cumplimos, que bueno, quedamos quintos, muy bien para ser la primera temporada, la verdad. Yo creo que vamos a seguir en la próxima reto simulado que hagamos, vamos a hacerlo en España, porque en Inglaterra igual lo hacemos, pero con equipos muy buenos. Por ejemplo, yo creo que si lo hacemos otra vez con Ecuador, en España hubiéramos quedado mucho mejor, ¿no? Hay que ver, igual si un día hacemos con España,
o Portugal, Inglaterra, así. Ahí podemos ir probando en la Premier. Y podemos probar diferentes ligas también, ¿no? Esto es que hay muchas selecciones. Pues muchachos, claramente nos quieren que nos quedemos y nosotros nos quedamos. Pues, sí, ¿no? Vamos a ir a la siguiente temporada a ir por todo. Objetivo, ganar cualquier título, la Copa, la Europa League. Me gustaría más que todo la Europa League porque es un título que no lo volveremos a jugar. Comenzamos la liga y ahora estamos en el primer partido que vamos a simularlo claramente con el equipo titular. Uy, me asusté, creí que estaba en mala forma. No, era el equipo suplente que estaba. Y bueno, hasta mientras no han subido nada, claramente porque no ha comenzado la temporada. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va el primer partido contra el Getafe. Pues lo ganamos 2-0, Messi y Dybala. Easy. Bueno muchachos, para que no me despidan, no haya problema, para que este modo termine perfecto este reto, ¿no? Uno de los objetivos es que fiche a 3 asiáticos, entonces vamos a fichar. Vamos ahora al primer partido bueno, al segundo, pero yo creo que el primer partido duro, ¿no? Vamos a irlo con los titulares. Y ojo que McAllister, Molina y Enzo Fernández subieron al mismo tiempo. Y viene muy bien, ¿eh? Vamos a simularlo. Bueno, es que Montiel está lesionado. Bueno, empate. No está mal, no está bien. Pero a ver, esto recién comienza, tranquilos. Ojo que ahora toca partido contra el Barcelona de España, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. Y a ver si podemos sacar nuestros primeros puntos importantes. Nos vendría bien porque este año nos indicaron que debemos ganar todo. Pues no. Y Dybala falló un penal. Y el penal. Y un penal para adelantarnos. Minuto 86 nos marca Ansu Fati. A ver, no está mal, tranquilos. Ahorita no preocupa. Pero después ya, esto hay que ganarlo, ¿no? Ahí dice que McTominay lo quiere el Atlético. Pues síguelo queriendo porque yo voy a saltar esto y no te lo voy a aceptar. Y bueno, vamos a avanzar y ahora sí vamos a simular. Bueno, primero vamos a poner plan de desarrollo, es verdad, casi me olvidaba de eso. Vamos a ponerles planes de desarrollo a nuestros jugadores y ahí sí simular hasta el más allá. Muchachos, terminamos la primera vuelta, por decirlo así, bueno, hasta el mitad del mercado. Y hemos hecho unos meses perfectos, Aquí todo victoria. Aquí todo victoria, menos un empate contra Levante. Aquí todo victoria, menos un empate contra la Real Sociedad. Vamos increíble. En la Europa League creo que clasificamos, no sé si como primeros o segundos. En, en la liga yo creo que iremos entre el tercero y el segundo. Y muy cerca del primero. Lo malo fue el comienzo, ¿no? Que bueno, aquí igual perdimos 2 partidos importantes. A ver, que se podían perder, pero hemos perdido solo 3 partidos en la temporada contra Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça, los mejores. Vamos tercero, pero a 8 puntos del líder. A ver, estamos bien, estamos bien. Yo creo que se puede remontar. En la Europa League de ley clasificamos, no sé si como primeros o segundos. Y como primeritos, bueno, sí, sí, muy bien. El Monaco ahí pasó como segundo. Y bueno, cuando salga el rival lo veremos. La verdad, no va a ser ningún fichaje. Bueno, vamos contra la Real Sociedad que va cuarta. Será muy importante ganarle. Pues no, adiós. Toma, 2-0. Y después viene un partido contra el Real Madrid. Bueno, vamos a simular el Real Madrid y el y el Cádiz de una. Ojo que ya salió la copa. Cuidado. Y empate. Era partido que debíamos ganar. Cádiz. ¿Qué pasa? Perdemos. Nada de locos, es que de locos. Pues salió mal estas dos simuladas. No, pues seguimos con la copa.
Vamos a simular también ahora el Celta de Vigo en la Copa. Espero seguir avanzando de ronda. Venimos una buena racha. Ojalá que siga. Y seguimos. De una simulamos Girona. Y seguimos, Dios mío, que me- esto pone nervioso. Pues nada, creo que pues sí, vamos a simular hasta el final de temporada y a ver qué pasa. Puede pasar de todo, podemos ganar la liga, podemos ganar la Europa League y la Copa, seguimos vivos en todo. O como, o de mala suerte podemos perder todo. Ojalá, mi objetivo es ganar por lo menos un título en esta temporada. La otra temporada ya va a haber otra cosa, pero esta temporada por lo menos un título. Uno o dos. Vamos a simular hasta la mitad de temporada y bueno, espero seguir vivo en todas las competiciones. Vamos. Pues ahora vamos a simular el último partido de liga. Bueno, ojo que creo que no vamos a entrar ni en Champions. Pues no, nos quedamos afuera de Champions. Hicimos creo que una segunda vuelta media mala en la liga. Estábamos peleando el título y no vamos a entrar ahora ni en Champions. Ahora dependemos básicamente de la Europa League. Pero feo, ¿no? En la primera temporada estábamos luchando por la liga y en segunda perdimos algunos partidos ahí medios tontos. Uno contra el Cádiz y se nos fue un poco la liga. Pues vamos a simularlo, el equipo. Es que sí, igual. Solo ahí subió Dybala, Acuña, Romero y el Dibu, bueno. También Fernández. Ojo, se han subido. Bueno, y ahí María está para jubilarse, igual que Otamendi. Ya supongo que no los va a vender para que se retiren aquí nomás. Pero bueno, vamos a simular otro partido. No tiene importancia porque no vamos a subir ni bajar. Pero bueno, para que... ¿Sabes qué? Juegan los suplentes. Juegan los suplentes. Pues juegan los suplentes y estarán menos. No me importa. Igual le vamos a ganar. Somos Argentina. Pues tomen, tomen. Y fallando un penal ellos. Pues nada, le ganamos el último partido, no subimos ni bajamos. Y hay una cosa que me da mucha pena esta temporada, es que McAllister no haya... Lo tienen como cuarto mediocampista, tienen adelante a Palacios. Igual la temporada vendemos a Palacios y compramos a alguien peor, porque yo creo que McAllister sea titular y no lo es, ¿no? Pues nada, ahora sí, como ustedes ya saben, la copa la jugamos, las finales, perdón, las jugamos, perdón, las simulamos hasta el minuto, bueno, ese dinero que me dan, las simulamos hasta el minuto 55 por ahí, y si hay problemas entramos, si no, pues dejamos que la simulación haga su trabajo, ¿no? Pero hasta mientras vamos a simularlo con el equipo titular y nada. Vamos a ver si podemos ganar nuestro primer título en la segunda temporada con los argentinos. Ahí va Varela. No, Acá estoy viendo cantamos bien al gol. equipo del Termina el Leipzig, no hay peligro con que esta rendición del guardameta. infravalorarlo, Tiene El un córner que llega al equipazo, tiene área. unos jugadores Qué flojito ese despeje. estrellas así, Marco Llorente, Guarda que este puede ser la Guardiol, acción no han perdido defensiva sus del estrellas día. en Cucu, Diego Jota, Angelino, Varela, Soria, Hay y en muchas la chances de banca, que esto termine bien. bueno, La joya. Olmo. El griterío de la grada. Pues toma, nos adelantamos. Nos adelantamos. Pues nada, grande Dybala. Nos adelantamos en la final, Bien. Entretenido. Bueno, entramos. Quiero probar este equipazo, Está llena de estrellas. Pues vamos a probarlo. Molina. Uy, McAllister, nada, entro y ya hace un tiro McAllister. Hay cambio en Bien, el se Leipzig, queda Mario. de cuarto mediocampista, uno de los mejores del mundo. Jugador. McAllister, Messi. Uy, qué bomba. Qué bomba, Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro.
A sentarse que acá no hay Bueno, festejo de gol al otra fondo. bomba, ¡Ay, guardameta! Siguen Enzo abajo, Fernández pero cabeceando. las Un poco raro, posibilidades ¿no? del empate están ahí. Ojo, se viene el último Entramos. minuto. Se viene, Y se se viene, acabó, se viene el muchachos. pitazo final Tenemos azulado. nuestro primer El título. pitazo La final. Europa League, El que no, a soñado ver, no es el título pitazo más grande, no final. es el título más pequeño tampoco. ¡Campeones! Es un gran título, Díganlo es una competición fuertemente europea. los Qué grande, campeones. los argentinos. Realmente no veían la hora de que Va la sonara. copa al cielo. Ojo, va el Dibu, Campeones, ahí están. capitán. Vamos, 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 vamos. Alzamos nuestro primer título, Nada, este es uno de los primeros de muchos. La temporada se vienen muchísimos más títulos, Se viene Supercopa, que jugamos contra el campeón de la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa de España, creo que también. Ahí se vienen los Nada, el otro aficionados año hacemos este, desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecer. Bueno, muchachos, después de ganar la Europa League, que bueno, a ver, fue un título grande. Igual la directiva está un poco como enojada con nosotros porque no ganamos la liga. A ver, tenme paciencia en mi segunda temporada. ¿Qué pasó? Sé que ya tengo un equipazo, pero lento. Igual la temporada de ley hay que ganar la liga. No hay que dejar ni unos puntos por el camino. Y bueno, antes de llegar a la siguiente temporada, yo creo que la puede ser la última o la antepenúltima. Vamos a hacer, yo creo que máximo 4 temporadas, no mucho más. Vamos a hacer un poquito de repaso de los goleadores. Bueno, Emiliano Lautaro Martínez, 30 goles casi y 7 asistencias, 90 y media. Dybala, 18 goles, 8 asistencias. Una locura. Messi, que bueno, ya va bajando un poco, ¿no? Ya 36 años, ya va bajando. Es normal. Supongo que la temporada bajará un poco más, pero sigue siendo a nivel y sigue teniendo minutos. Ávila, ojo Ávila, que es que están rotando mucho entre Ávila y Julián Álvarez, Yo creo que Ávila lo tendremos que vender, porque Julián Álvarez no ha subido mucho tampoco. Vamos a ver el plan de desarrollo rapidito. Pues sí, como que se estancó un poco, ¿no? Qué pena. Pero igual, tiene buena media, Enzo Fernández, pues 13 asistencias, qué locura, el máximo asistidor, si no me equivoco. Pues antes que nos vayamos a la otra temporada, nos tendremos que despedir de Di María, creo yo, porque se va a ir a gente libre. Y pues nada, no podremos hacer nada porque él quiere irse. Y a ver, no fue importantísimo, pero igual, ¿no? Dio sus golcitos por ahí, ¿no? Bueno, ya estamos acá. Y bueno, en resumen, básicamente, quintos en la liga, semifinal en la Copa de España, que nos pasó lo mismo que el anterior año, quedamos en la semifinal, y la Europa League, campeones. Pues nada, llegamos a la final de la Supercopa, y bueno, como... Vamos a simularlo, iba a simularlo rápido, pero como si un título y nos vendría bien ahí para que la directiva esté feliz, vamos a simularlo viendo, eso sí, minuto 60, por ahí entramos, ¿no? Ojalá el equipo pueda solo, ¿no? Vamos, confiamos en ustedes. Pues nada, no pasó nada en el partido, muy pocos tiros. Por estadísticas, un tiro solo el Milan y al arco. Bueno, vamos a seguir aquí simulando y minuto 60 entramos porque está muy aburrido y que... Pues entramos. Cuidado esta jugada, no hay nadie que entramos y nos mete un gol. Ah, pues no pasó nada, está anotado. Bueno, entramos y a marcar, ¿no? Ojo, ojo, salieron mal. No, qué parado de Maignan. Bueno, bueno, me la regalan. Nada, ¿qué hace regalándome el gol? Muchas gracias, muchas gracias. Comprometiendo a su equipo una corría. No me lo creo. Uy, bien, Dibu. Bien, Dibu, dale, dale. Ojo, ojo, salimos rápido.
¿Cómo hizo Fernando para el arquero parar ese pelotazo? ¡Ay! Realmente Lo muy matamos. Va peligroso, Messi. pero por eso Va esta jugada podría ser gol. Messi. Casi sobre el final No. del partido, la pelota ¿Qué no quiere pasó, entrar. Messi? Era una Ya. oportunidad que no se tenía. Pues nada. Se consolida el Acabó. equipo Y dominante en ganamos esta breve nuestro competencia. segundo Y qué título, ¿eh? forma de empezar a sumar, Nuestro Fernando, segundo título, jugaron muy muchachos. bien hoy y agregaron un nuevo Qué premio a bien, su ¿eh? colección. Vayan a celebrarlo. Con tanta alegría, a la vez tanto alivio. Linda fiesta para esta imagen. Y la verdad que hay que festejar. Todos los triunfos hay que festejarlos, cualquiera que sea. Ahora ya pusimos los planes de desarrollo. Ahora vamos a simular el primer partido de liga contra el Sevilla. A ver cómo nos va. Pues nos va bien. Ojo que esta temporada se ve que va a ser buena, ¿eh? Bueno, simulamos el siguiente partido y lo volvemos a ganar. Una locura. Vamos a ir al último día del mercado. No vamos a movernos mucho más. Y a ver qué pasa. A ver. A rechazar más que todas las ofertas. Ahora sí, vamos a jugar contra los Asuna. Y bueno, solo esta gráfica y suplente. Vamos a ver si podemos ganarlo. Bueno, y arreglaron. Bueno, cómo estamos esta temporada, Dybala, Molina, Lautaro y Julián Álvarez. Pues, buen 4-0. A Barco y a un extremo jovencito. Cuidado que me pagaron la cláusula de Julián Álvarez, Nada, vamos a renovarlo. Y por esto es que no podemos. Pues nada, por suerte sí quiso quedarse en el equipo. Y no pasa nada. Ahora sin cláusula y ya no habrá problema, ¿no? Pues nada, PC, ¿te lo quieres robar? Pues no vas a poder. Hemos terminado la primera vuelta y bueno, vamos a hacer un poco de repaso de la temporada. Aquí le ganamos a Barcelona de España. En la liga creo que vamos muy bien. Estaremos ahí cerca del primero o primeros. En la Champions, pues acá empatamos, pero acá ganamos dos partidos importantes y con esos dos partidos básicamente ya pasamos. Y aquí, ojo, casi mes perfecto, Es que hemos hecho unos meses, pero muy buenos. Aquí, dos empates en Champions y una derrota en Liga. Ahí todo victoria. Acá empatamos contra el Atlético Madrid. Contra el Real Madrid, perdón. Perdemos contra el Wolfsburgo. Comenzamos mal en la Champions. Y nada, tuvimos un buen comienzo. Y bueno, ahí está la Supercopa que ganamos, ¿no? Pues nada, vamos a ver cómo vamos en la liga. Pues vamos primeros. Pues muy bien. Vamos primero a 4 puntos. Ojo, que si seguimos así, le ganamos la liga, Ojo que me han pagado la cláusula del Lautaro Martínez. ¿Qué es esto? Me pagan la cláusula del Lautaro Martínez. No me lo creo. Pues se nos daña todo, No, voy a intentarlo fichar. Porque bueno, tenemos como 300 millones creo. Si no. Bueno, 600 millones. Vamos a intentarlo a repescar. Y para que no pase nada. Que si se va Lautaro se daña todo esto. Bueno, ya trajimos a Lautaro Martínez. Y pues, a ver, es que lo teníamos que traer porque al final este modo carrera es de como los argentinos. Y él es el que mejor media tiene de todos. Entonces, bueno muchachos, vamos a simular también este partido contra el Getafe. Partido que deberíamos ganar. Y bien, nada. Que bueno, es que la liga, no voy a decir nada, pero la liga puede ser nuestra, Pues nada, antes del partido contra Sevilla les acuerdo que suscríbanse y bueno, comenten qué país quieren para el siguiente reto, ¿no? Porque primero cogimos Ecuador, después Argentina y ahorita viene otro. Escriban eso en el chat y en la copa nos toca el Real Madrid. Tan temprano y ya podemos eliminarnos. Pues nada, 3-1 al Sevilla. Qué mala suerte tuvimos, Vamos a simular contra Levante y ahí que Dios nos bendiga contra el Real Madrid. Y no lo puedo jugar. Tengo que simularlo rápido. Pues
A ver, tenemos un gran equipo, eso sí. Pero igual Real Madrid siempre es complicado. Vamos a ver. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Qué grande Dybala y Messi! Nada, Messi volviéndole a marcar al Real Madrid. Los tiene de hijo Messi. Qué locura, qué locura. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, estamos en el último partido de la liga. Y estamos en la final de Champions, ¿no? Contra la Juventus de Turín. Pues hace un largo camino y muy difícil rivales. La liga, si no me equivoco, sí la ganamos, ¿no? Ahí está. Si la ganamos, vamos a verle igual ahorita. En objetivos decía que la ganamos la copa, pero vamos a verla nosotros ahorita para confirmarlo. Y sí, bueno, por 6 puntos de diferencia y porque el último mes hicimos un mal mes, Por eso. Pero de ahí hicimos una temporada. Ganamos la liga, la copa. Pues eliminamos al Real Madrid y nos elimina el Burgos que bueno, llegó a semifinal, pues muy bueno. Se agradece eso por lo menos. Nada, vamos a ir hasta el partido contra la Juventus y como siempre, la final la simulamos viendo hasta el minuto 55, 60, ¿no? Depende. Vamos allá. Vamos, nos adelantamos, Julián Álvarez responde en la final. Bueno, vamos ganando el primer tiempo. Lo dejamos que siga el partido, minuto 65. Si vemos que sigue igual, entramos. Si mete un gol, pues igual minuto 80 recién entramos, ¿no? No, bueno, qué paradón. Bien el Dibu, salvando igual que en el Mundial. Pues nada, penal. No, penal medio tonto. Y se me atrasó la pierna. Nada, un penal tonto. Vamos a ver si el Dibu hace las suyas. Pues sí que las hace. Y en la final, nada, es buenísimo el Dibu. Qué bien, Dibu. Dibu siempre en mi equipo. Ojo, cuidado. Uy, la contra. Se fue Dybala. Enganchó Dybala. Se acabó el partido. Pues está de un gol de ellos a un gol mío. Penal y a la contra, golito de Dybala. Vamos, Dibu. Dale, Dibu. Tapas 2 seguidas. Ay, qué pena. No me decidí si el medio a la derecha, pues fui a la derecha y me la tiran ahí. Cuidado, viene la última. No me lo creo. Pues la tapa el Dibu. Nada, igualito que el Mundial. Nos da un título el Dibu. Cuidado. Bota. No, qué grande la defensa. Se acabó. Nada. Celébrenlo porque en los últimos minutos casi nos empataban, La sacó entre el defensa y el arquero. Nada, se vuelven locos los argentinos. Y ganamos nuestro cuarto título, si no me equivoco. Qué bien, muy bien. En 3 temporadas. Y falta... Alzamos el título, muchachos. Y aquí está la Champions League. Al fin lo logramos, Título que, bueno, la primera temporada que estamos y la ganamos. Que ya tenemos equipas. Que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Supongo que Julián Álvarez o Lautaro estarán peleando ahí los goleadores. Igual que Dybala y Messi, ¿no? Sí, Julián Álvarez, bueno, Dybala y Lautaro Martínez, que supongo yo que habrá metido mucho más goles porque como se fue a mitad de temporada a la Juventus, básicamente esas estadísticas como que se perdieron. Entonces supongo que habrá metido unos 30 goles mínimo, Pues también está ahí Messi, Enzo Fernández, nada, ya están
todos buena media. O sea, tenemos un equipo suplente y titular muy bueno. Que si uno se lesiona, pues sigue siendo muy bueno. Entonces nada, vamos a seguir. Y vamos a jugar la última temporada, pero ya la simulamos de una. No vamos a hacer ni fichajes. Solo creo que Burray se va y Boye. Solo hacemos esos fichajes rápidos. Y ahí vemos si alguien tiene cláusula para que nadie se vaya. Pero de ahí simulamos rápido para ver cómo nos va en una temporada rapidita. Pues muchachos, nos despidieron, ganamos una copa y nada, es que claro, era lógico porque si simulas todo de una, si todo de una, como que no cumple los objetivos, no haces plan de desarrollo, los barrios no suben. Y bueno, al final ya esta temporada era un poco por gusto, ¿no? Pero bueno, la simulamos y a ver, ganamos una copa, ganamos la Supercopa. En la liga no sé cómo iremos, creo que vamos líderes. En la Copa nos eliminaron, en la Champions nos eliminaron tristemente, pero era difícil. Bueno, vamos a terminar de simularlo. Pues muchachos, de locos, Argentina Juniors ganó la Liga Santander, ¿eh? Y si no me equivoco, creo que la ganó en la última jornada, ¿no? En la Copa de España no la ganaron, si no me equivoco nos eliminaron, sí, bueno. Nos eliminó la Real Sociedad un poquito temprano. Y la Supercopa la perdimos también. Era normal, no pusimos ni estaban cansados, creo. Bueno, la verdad es que la simulé rápido nomás. La Champions, creo que nos quedamos en cuartos. Ah, no, en octavos. Y la fase de grupo, la verdad es que no vi ni el grupo, pero creo que nos fue muy mal, ¿eh? Aquí está y pasamos por rozando, o sea, por un putito adelante del Porto. Si hubiéramos quedado primero, no habría tocado el Liverpool. Pues casi lo mismo, la verdad. Pues casi lo mismo. Bueno muchachos, hasta aquí va el video de hoy. Comenten qué otro país quieren para el siguiente. Igual estos días poner una encuesta para poner como algunos países, ¿no? Para que escojan, ¿no? Y bueno, espero que les guste este video. Gracias por ver y hasta la próxima. Chao.